Hemos vivido y estamos atravesando por momentos muy difíciles, por momentos complicados, por momentos duros a nivel mundial y en cada uno de nuestros países. Y la iglesia no está exenta o no ha escapado de este sufrimiento y de este padecimiento. Si algo he tenido que ver, si algo he tenido que escuchar, si algo he tenido que presenciar durante todo este tiempo, durante estos 2 meses, ha sido mucho dolor en el corazón de muchos hermanos, ha sido mucha aflicción en la vida de muchos hermanos, han sido sin número de tribulaciones en la vida de muchos de nuestros seres queridos, han sido muchos corazones quebrantados, he visto muchas lágrimas y mucho sufrimiento en la vida de nuestros hermanos, en la vida de las personas que nosotros amamos. Han sido tiempos muy, pero muy difíciles. Sin embargo, en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, hay una lección y 5 llamamientos que Dios nos hace. Es por eso que le invito a abrir su Biblia conmigo en la primera carta de Pedro. Vamos a estar escudriñando la escritura en la primera carta de Pedro. Vamos a estar considerando esta noche cosas importantes que están sucediendo a lo largo de toda la carta y vamos a considerar sobre todo la elección de Dios y 5 llamamientos que nos hace en la primera carta del apóstol Pedro. Así que sin más preámbulo, le invito a que vayamos a escudriñar la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, Pedro la va a escribir en un contexto de mucho, pero mucho sufrimiento, de mucha aflicción, de mucho dolor, de mucha tristeza. Los hermanos a los que Pedro le va a escribir esta carta son hermanos que han estado padeciendo de distintas maneras. Y es importante, lo vamos a ver a lo largo de toda la carta, en el contexto cuando lo analicemos, el sufrimiento tan grande que hay en la vida de los hermanos a los cuales Pedro le dirige esta primera carta. Por ejemplo, comencemos por el capítulo 1, versículo 1, que inmediatamente nos va a dar algunas referencias y algunas información relevante acerca del contexto de la carta. Recuerde que estudiamos la Biblia en 3 niveles. El nivel 1, la Biblia como un solo núcleo, nivel 1, la Biblia completa. Nivel 2, al nivel de un libro. Estudiamos a nivel de un libro, a nivel de una carta. Y nivel 3, estudiamos la Biblia a nivel del pasaje. Hoy vamos a considerar nivel de la carta y vamos a ver algunas cosas relevantes e importantes del contexto de la primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 1, lo primero que vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, es el autor y los destinatarios. Pedro, apóstol de Jesucristo, y mira a quién se lo escribe. Según el final del versículo 1, Pedro le va a escribir a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La primera cosa relevante que vamos a encontrar, aparte del autor, es que los destinatarios son hermanos que han sido expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué quiere decir la palabra expatriado? La palabra expatriado tiene que ver con personas que tuvieron que dejar por alguna razón, de alguna forma, tuvieron que abandonar sus tierras, tuvieron que irse y comenzar una nueva vida de cero, lejos de sus hogares, lejos de sus casas, dejando por completo no solamente sus tierras, sino sus vidas. Entonces los hermanitos a los que Pedro le va a escribir son personas que tuvieron que dejarlo todo, que tuvieron que abandonar sus casas, sus hogares, sus tierras, sus vidas, probablemente por la persecución que se encontraban sufriendo a causa del emperador. En ese tiempo probablemente estaba a cargo el emperador Nerón, uno de los emperadores más despiadados y que más persiguió a la iglesia del primer siglo. Entonces los hermanitos a los que Pedro le va a escribir son hermanitos que tuvieron que abandonar todo, tuvieron que huir, tuvieron que irse, tuvieron que dejar sus casas, sus hogares, sus tierras, sus vidas y comenzar nuevamente de cero en otro lugar. En un lugar que no era su lugar, en una tierra que no era su tierra, viviendo como extranjeros, empezando sus vidas de cero. Y muchos de los que estamos en esta sala hoy entendemos el sufrimiento, el dolor y el trabajo que lleva consigo el hecho de tener que dejar
nuestras vidas, nuestras casas y nuestras tierras. Entonces, la primera indicación que vemos son hermanitos que están sufriendo mucho a causa que fueron expatriados. La segunda referencia la vamos a encontrar en el versículo 6. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 6? Mira cómo termina el capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces a los hermanitos que le está escribiendo Pedro, son hermanos que están siendo afligidos en distintas formas, pasando por distintas pruebas. Mira cómo comienza el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. La fe de estos hermanos está siendo probada. Están sufriendo de distintas maneras y su fe, por medio de los sufrimientos, está siendo probada. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Estos hermanitos no solamente están sufriendo a manos del emperador, no solamente están sufriendo de distintas maneras, sino según el capítulo 2, versículo 12, están murmurando de ellos como malhechores. Entonces están sufriendo murmuración. Versículo 13, probablemente están sufriendo a manos del emperador, del rey. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior. Versículo 14, sufriendo a manos de los gobernantes. Versículo 17 vuelve a hablar de honrar al rey. Y el versículo 18 nos va a mostrar también probablemente otro tipo de sufrimiento. Los hermanitos están sufriendo a manos de sus jefes. Mira lo que dice el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces los hermanitos están sufriendo por haber dejado sus tierras, sus casas, sus vidas. Están sufriendo la murmuración de algunos. Están padeciendo la persecución del emperador. Están sufriendo a manos de los gobernantes y también están padeciendo a manos de sus amos. Versículo 19. Mira cómo termina el versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo, subraye la palabra padeciendo, porque en primera de Pedro se va a repetir mucho, padeciendo injustamente. Mira cómo termina el versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces los hermanitos están padeciendo, están sufriendo y están teniendo que soportar muchísimas, pero muchísimas situaciones difíciles y adversas. Capítulo 3, versículo 1, probablemente las mujeres están sufriendo a manos de los maridos inconversos. Por eso el llamado es a las mujeres en el 3.1 a estar sujetas a su marido y a ganarlos sin palabra. En el capítulo 3, perdone que lea tanto, pero esto nos va a ayudar a entender con mayor claridad el contexto en el que se escribe la primera carta para poder llegar al mensaje que Dios nos quiere transmitir en esta noche. En el capítulo 3, versículo 13, mira lo que dice. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, otra vez aparecen los padecimientos y aparece daño. En el versículo 16, vuelve a aparecer que están murmurando de ellos. Dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros, como malhechores, sean avergonzados al calumniar vuestras buenas conductas. Versículo 17, mira cómo comienza, porque es mejor que padezcáis. Mira cómo comienza el versículo 18, porque también Cristo padeció. Capítulo 4, versículo 1, porque
puesto que Cristo ha padecido. Vamos a encontrar, hermanitos, y podríamos pasarnos mucho tiempo más hablando del contexto y de los padecimientos. Vamos a encontrar a lo largo de toda la primera carta de Pedro sufrimientos, daños, pruebas, tribulaciones, dolor, tristeza, padecimientos. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ellos están sufriendo, están pasando por un fuego de prueba. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, nuevamente, de Cristo. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Padecimiento, padecimiento y más padecimiento. Ahora bien, esto, hermanitos lindos, no es muy lejos de la realidad y de los sufrimientos que hoy día nosotros tenemos. Probablemente los sufrimientos que usted y yo hoy estamos pasando, atravesando, y las aflicciones y las tribulaciones que usted y yo hoy estamos viviendo, sean distintas a las que estaban viviendo los hermanos de Primera de Pedro. Pero hay una realidad, es que muchos de nuestros hermanos en esta hora, en este tiempo, están sufriendo muchísimo. Han sufrido mucha tristeza, mucho quebranto, muchas aflicciones, muchas tribulaciones. Mira el 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y terminamos el contexto con el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, encontramos en toda, pero toda la carta de Primera de Pedro, de principio a fin, sufrimiento, tribulación, daño, dolor, persecución. En ese contexto y a esas personas, Pedro le va a escribir la primera carta de Pedro. Mucho sufrimiento, mucho dolor en sus corazones. Son hermanos que, como decía en el capítulo 1, han tenido que dejar sus tierras, han tenido que dejar sus vidas, sus casas, sus hogares, cargar con mucho sufrimiento, comenzar de nuevo una vida y tener que llevar más y más persecución, más y más dolor, más y más sufrimiento. Ahora bien, hay una buena noticia para usted y para mí en esta noche. Porque probablemente usted puede pensar, el hermanito Raúl nos dejó con un peso muy grande al hablar puro de sufrimiento y de dolor. Pero mira el capítulo 1, versículo 2. Vamos allá. Capítulo 1, versículo 2. A estos hermanitos que en el 1:1 les dice que son expatriados, a estos hermanitos que han tenido que dejar todo, a estos hermanitos que probablemente se quedaron sin nada, a estos hermanitos que están atravesando por un gran dolor, mira cómo Dios los menciona en el principio del versículo 2. Mira la primera palabra, elegidos. Hermanito, lo primero que quiero resaltar en esta noche es que no importa por la situación que tú estés pasando, no importa el dolor que haya en tu corazón, no importa el sufrimiento que estés atravesando en tu vida, no importa lo que esté pasando alrededor tuyo, tú debes recordar y tener presente en tu mente y en tu corazón que tú y que yo somos elegidos de Dios. Amén. Elegidos, según el capítulo 1, versículo 2, según la presencia de Dios Padre. Y la palabra presencia de Dios Padre tiene que ver con el previo conocimiento de Dios. Dios te eligió, Dios te escogió porque te conoció desde antes, porque tuvo una elección tuya, según el previo conocimiento de Él. Eso quiere decir, hermanito lindo, y quiero motivarte en esta noche,
que no importa el sufrimiento, somos elegidos de Dios. Ahora bien, ¿elegidos para qué? ¿Qué sigue diciendo ahí el capítulo 1, versículo 2? Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y mira lo que dice después. Dios te eligió, Dios te escogió, según su previo conocimiento, Dios te santificó con un propósito. En el capítulo 1, versículo 2 de Primera de Pedro, te eligió con el propósito de que tú y yo le obedezcamos. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Dios espera de ti, Dios espera de mí, que no importa el sufrimiento, no importa la tribulación, no importa lo que esté viviendo, no importa el daño, no importa lo que esté pasando alrededor tuyo, no importa lo que esté pasando en tu país o en el mundo. Dios te eligió para que tú le obedezcas. Eso quiere decir que el cristiano que según el versículo 3 ha nacido de nuevo y tiene una esperanza viva, el cristiano que tiene una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, según el versículo 4, el cristiano que ha nacido de nuevo, la persona que ha nacido de nuevo, le obedece a Dios por encima de cualquier circunstancia. Amén. Mira lo que Dios espera de ti en el capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo comienza el capítulo 1, versículo 14? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dios quiere que tú y que yo seamos y vivamos como hijos obedientes. Dios espera nuestra obediencia por encima de cualquier circunstancia, por más difícil y por más adversa que sea. Mira el resultado de una persona que obedece. Mira lo que causa o lo que produce la obediencia en la vida de una persona. Capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por, subráyelo conmigo, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Dios espera de ti una vida de obediencia. Dios espera de ti una obediencia total. Dios espera de ti que tú le sigas obedeciendo, independientemente de lo que tú y yo estemos atravesando en esta situación o en este día. Por más difícil que sea, por más fuerte que sea, fuimos elegidos para obedecer. Entonces, la primera cosa que quería hablarles es de la elección que Dios hace por cada uno de nosotros. Ahora bien, hay un llamamiento. Vimos apenas la primera lección. Ahora vamos a ver el primer llamamiento. Capítulo 1, versículo 15. 1:15. Anote en su cuadernito el primer llamamiento que vamos a encontrar en la primera carta de Pedro. Vamos a leer el versículo 14 y 15 para poder entender un poco. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, por el contrario, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el primer llamamiento que encontramos en la primera carta de Pedro es el llamamiento a poder vivir, a poder desarrollar, a poder andar viviendo una vida en santidad. Según el versículo 15, Dios espera de ti, Dios espera de mí, que nosotros seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que Dios espera de ti una santidad absoluta en todos los aspectos de tu vida, en donde estés, con quien estés, y sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo, Dios espera que tú puedas mantenerte santo, porque Él te llamó a vivir una vida santa. La razón, según el versículo 16,
porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dios quiere que tú y que yo podamos vivir vidas desarrollando el carácter de Dios, la santidad de Dios también en nuestras vidas. Y en un contexto de sufrimiento, en un contexto de dolor, en un contexto de muchísima aflicción, probablemente se nos pase por la mente dejar de vivir vidas piadosas, dejar de vivir vidas en santidad. Y Dios nos santificó, según el capítulo 1, versículo 2, y nos llama a vivir vidas en santidad. Es importante recordar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Es por eso que nosotros debemos desarrollar vidas santas más allá de la circunstancia que estemos viviendo, más allá de la adversidad que estemos atravesando, más allá del dolor que sintamos en nuestros corazones. Debemos vivir vidas en santidad. Nadie, pero absolutamente nadie puede estar en la presencia de Dios si no vive una vida en santidad. Acuérdense en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene el privilegio, el honor de ver un poco y de estar en la presencia de Dios, ¿cuáles son las palabras que él manifiesta luego que lo ve? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Isaías entiende, Isaías reconoce que es imposible que alguien que no viva una vida en santidad pueda estar en la presencia de nuestro Dios. Por eso el primer llamado que Dios nos hace en Primera de Pedro, en un contexto de mucha adversidad, de mucho dolor, es a que nos mantengamos santos en toda nuestra manera de vivir. Hermanito, yo sé que probablemente hoy estás sufriendo. Yo sé que probablemente hoy estás atravesando por muchas complicaciones físicas, económicas, desánimo, depresión, angustia, sufrimiento, hambre. Pero eso no debe estar por encima del llamado a ser santos. Nosotros tenemos que ser santos independientemente de la situación o la circunstancia que estemos atravesando. Dios espera de ti que tú seas un hijo obediente y que vivas una vida en santidad. Amén. Ese es el primer llamamiento. Segundo llamamiento, capítulo 2. Voy a avanzar un poco más rápido porque el tiempo corre y no quiero quedarme con deudas pendientes, aunque sería bueno porque así me vuelven a invitar otra vez. Capítulo 2, versículo 9, vamos a encontrar el segundo llamamiento. Capítulo 2, versículo 9. Este llamamiento me encanta, me fascina, porque aún en medio del dolor y del sufrimiento, este es nuestro principal propósito y objetivo, luego que hemos conocido a Dios. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te eligió, Dios te compró, Dios te santificó, Dios te hizo real sacerdocio, Dios te hizo un pueblo adquirido, Dios te hizo una nación santa. Dios te sacó de las tinieblas a la luz para que tú anuncies las virtudes de aquel que nos llama. Eso quiere decir que lo que Dios espera de los cristianos en Primera de Pedro, que lo que Dios espera de mí, es que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la aflicción, tú y yo le anunciemos, hablemos, prediquemos, compartamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el dolor, la adversidad, el sufrimiento, la tristeza, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz.
Jesús te escogió, Jesús te llamó con el propósito también de que tú y yo hablemos de Él a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir que en medio del dolor, en medio de la adversidad, obedecemos a Dios, somos santos y anunciamos sus virtudes a donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. Es por eso que Pablo le va a decir a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en todo momento, usted y yo somos llamados a anunciar las virtudes de aquel maravilloso que nos hizo ser un real sacerdocio, que nos hizo ser una nación santa, un pueblo que Él compró con su sangre. Los apóstoles decían en Hechos capítulo 4, versículo 20, Pedro y Juan, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es por eso que ellos estaban cada día en las casas, en el templo, en todo lugar, en todo tiempo, hablando y anunciando las virtudes de Jesús. Ellos no podían callar lo que habían visto, lo que habían oído. Y yo te quiero hacer una pregunta, hermanito. ¿Cuántas maravillas hemos visto, hemos contemplado que ha hecho Dios alrededor nuestro? ¿Cuántas maravillas y cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. No olvide que 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 nos dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Si tú y yo hablamos, si tú y yo anunciamos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz, téngalo por seguro que más y más gente va a salvar sus vidas a través de la predicación tuya, a través de la predicación mía. El cristiano no deja de hablar del Señor, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Ayer me llamó el hermano Pedro, y cuando me llamó el día de ayer, lo estaba atendiendo una persona, un hombre. ¿Y sabe qué estaba hablando Pedro ahí en la camilla? Estaba hablándole de 1 Corintios 15 acerca de la resurrección de Jesús. Porque no importa la circunstancia en la que estemos, no importa en la adversidad que nos encontremos, no importa las tribulaciones, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel. Hablamos a toda hora, predicamos a tiempo y fuera de tiempo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Amén. Ese sería el segundo llamamiento. Tercer llamamiento. Se me va acabando el tiempo. Tercer llamamiento lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 19, 2, 19, 20 y 21. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Mira el 21. Pues para esto fuisteis llamados. Tercer llamamiento. Fuimos llamados para seguir su ejemplo. Fuimos llamados para padecer igual que Él. Mira lo que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Dios espera de ti, Dios espera de mí, que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la adversidad, nosotros podamos seguir las pisadas del Señor. Nosotros podamos seguir su ejemplo. Él padeció, nosotros también vamos a padecer. Él sufrió injustamente, nosotros también vamos a sufrir injustamente. El tercer llamamiento tiene que ver con seguir su ejemplo. Con seguir su ejemplo en cuanto a los padecimientos. Mira otra vez, versículo 21.
pues para esto fuiste llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia, y por cuyas heridas nosotros fuimos sanados. Entonces, hermanitos lindos, el llamamiento que el Señor nos hace, este tercer llamamiento, es a seguir su ejemplo en cuanto a padecimientos. Él sufrió y lo soportó. A él lo amenazaron y él no respondió. Él no abrió su boca, él no maldijo, él soportó, él llevó nuestras cargas, él sufrió nuestras enfermedades. Él encomendó la causa al que juzga justamente. Cuando nosotros hablamos de llamamiento, nos gusta mucho. Pero cuando hablamos de este tercer llamamiento, un llamamiento a sufrir, probablemente nos soltamos un poco la corbata porque no nos gusta mucho. Pero quiero decirte y animarte en esta noche a que como Jesús sufrió y lo soportó, tú también puedas seguir su ejemplo. ¿Sabes qué es lo bonito de la primera carta de Pedro? Que el eje de la primera carta de Pedro se va a desenvolver en sufrimientos y glorias. Después del sufrimiento vienen las glorias. Capítulo 1, versículo 7, después de que nuestra fe es sometida a prueba, y si pasamos la prueba, nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. En el capítulo 1, versículo 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando a qué persona y qué tiempo iba a padecer y las glorias que vendrían después de los padecimientos. Después del sufrimiento vienen las glorias. Por eso la invitación que el Señor te hace hoy es a soportar, a sufrir, a seguir el ejemplo de Jesús, a no desmayar, a seguir sus pisadas. Él sufrió, nosotros vamos a sufrir. Él padeció, pero lo soportó, nosotros lo vamos a soportar. Nosotros nos vamos a mantener firmes, entendiendo que después de este dolor, después de este sufrimiento, vienen las glorias, la gloria de parte de Dios para cada uno de nosotros. Te quiero invitar, hermanito lindo, a que en medio del sufrimiento sigas el ejemplo de Jesús. Cuarto llamamiento. Voy a ser breve con este llamamiento. Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mira lo que le manda en el 3:8, a ser de un mismo sentir, a ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, en un contexto de sufrimiento, de dolor. Mira el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. El cuarto llamamiento tiene que ver con bendecir. Tú y yo fuimos llamados para bendecir. Tú y yo fuimos llamados para influenciar de manera positiva la vida de otros. Tú y yo fuimos llamados para ser de bendición en las vidas de los demás. No importa si me están atacando, le bendecimos. No importa si están amenazando o respirando amenazas contra nosotros, le bendecimos. No importa si estamos sufriendo, fuimos llamados para bendecir. Dios espera que tú y yo seamos de bendición en la vida de los demás. Fuiste llamados para heredar bendición. En un contexto de sufrimiento, en un contexto de mucho dolor, en un contexto de mucho sufrimiento, de mucha persecución. A unos hermanos que lo han perdido todo, a unos hermanos que han tenido que dejar sus vidas, sus casas, sus tierras. Dios los llama a ser de bendición, a bendecir. Y uno probablemente pueda pensar, ¿no sería al revés? ¿No debería la gente bendecirnos a nosotros cuando nosotros estamos sufriendo? ¿No deberían ellos más bien pensar en nosotros y pensar en lo que estamos viviendo? No,
El llamamiento del Señor, el cuarto llamamiento tiene que ver, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés atravesando, no importa el dolor y el sufrimiento, tú y yo debemos ser bendición en la vida de los demás. Fuimos llamados para bendecir, aún aquellos que nos tratan mal, aún aquellos que nos hacen daño, aún aquellos que nos hacen sufrir, aún en medio del dolor, con nuestros corazones quebrantados y heridos, bendecimos la vida de los demás. Amén. Esto tiene que ver con el cuarto llamamiento. Y el quinto llamamiento, para terminar, capítulo 5, versículo 10. Fuimos llamados, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ¿a qué nos llamó? A su gloria eterna. Este es el llamamiento más bonito. Fuimos llamados para su gloria eterna. Pero si usted y yo queremos disfrutar de esa gloria eterna maravillosa que Dios ha preparado para nosotros, si queremos disfrutar de esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada que habla el capítulo 1, versículo 4, si queremos disfrutar de esa salvación que está guardada en los cielos para nosotros, según el capítulo 1, versículo 5, si queremos disfrutar de esa gloria eterna, mira hermanito lo que hay que hacer, versículo 10, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Si quieres disfrutar de esa gloria eterna, debes pasar, soportar, aguantar firme este tiempo difícil de sufrimiento, de padecimiento, de dolor. ¿Qué hace Dios contigo? ¿Qué hace Dios conmigo en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del dolor? Final del versículo 10. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios te está fortaleciendo en medio de la situación. Dios te está afirmando en medio de la adversidad. Dios está perfeccionando tu fe, perfeccionando tu vida. Dios te está estableciendo. En pocas palabras, hermanitos lindos, Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en mí, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la adversidad. Eso quiere decir que somos bendecidos, somos privilegiados, somos afortunados de que Dios esté trabajando en nuestras vidas, aunque eso cause un poco de dolor. Sin embargo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, fuimos elegidos. Nunca olvide eso. Según el previo conocimiento de Dios para obedecerle. Dios te eligió. Aunque no tengas nada, aunque lo hayas perdido todo, tú eres un elegido de Dios. Fuimos llamados para ser santos. En medio del dolor, nos mantenemos y vivimos una vida de santidad. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel. En medio del sufrimiento, no cerramos nuestra boca, seguimos predicando al Señor, seguimos anunciando sus virtudes, seguimos anunciando ese evangelio poderoso que puede traer esperanza a la vida de aquellos que lo escuchan. Tercer llamamiento, fuimos llamados a sufrir y a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo en medio del dolor. Cuarto llamamiento, fuimos llamados a bendecir, no importa en la situación que te encuentres. Fuimos llamados a bendecir. Y quinto llamamiento, fuimos llamados a su gloria eterna. Fuerza, hermanos, a seguir firmes, a seguir siendo santos, a seguir anunciándole, a seguir siguiendo su ejemplo, a seguir bendiciendo la vida de aquellos que están alrededor nuestro. Aunque nuestro mundo se esté cayendo a pedazos, aunque estemos pasando por muchas pruebas, aunque haya muchos dolores en nuestros corazones, aunque haya mucha aflicción en nuestras vidas, seguimos los llamamientos por los cuales el Señor nos ha invitado y por los cuales el Señor nos ha llamado. Mucha fortaleza a la Iglesia de Cristo en Ibarra y a todos los hermanitos que nos escuchan en esta hora. Dios es fiel. Nos llamó a heredar su gloria eterna. Que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad. Todo mi amor para con ustedes. Y nunca olviden que son elegidos de Dios para obedecer. Un gran abrazo.